Vamos a iniciar entonces con las respuestas a las preguntas. Muy bien. Bueno, las primeras preguntas voy a responder una cantidad importante porque hay algunas que son pequeñas y otras que se pueden juntar. Pregunta de Viviana Gómez. Para las deducciones en la renta de personas naturales, pagos por salud, medicina prepagada, para ser específicos, los pagos de planes complementarios a las entidades promotoras de salud son deducibles para una persona natural. Recordemos que eh, en el caso de las personas, de las deducciones por pólizas de salud, se puede deducir o una póliza de salud o lo pagado a la medicina prepagada. Entonces, no son deducibles las consultas o los pagos de especialistas o cualquier otro pago dentro de las deducciones. Solo son deducibles la medicina prepagada que se le paga a una empresa de medicina prepagada o las pólizas de salud. ¿Sí? Bueno. La segunda pregunta dice, ¿qué retención se le debe practicar a un asalariado no residente? ¿Se puede depurar la base con las deducciones y exenciones? Si ese es solo un ingreso, estaría obligado a declarar renta. Recordemos, a un no residente, mientras que tenga esta condición de no residente, se le deben hacer las retenciones en la fuente sobre el ingreso bruto. Quiere decir, si es un asalariado no residente o cualquier otra persona pues que recibe un pago como no residente en Colombia, la retención de la fuente es normalmente un 20% sobre el ingreso bruto. No se aceptan depuraciones. Marcela, ¿quieres continuar, por favor? Sí, Ahora sí. que yo aquí tengo como unas depuraditas, entonces, O continúo, tú me dices. no, yo tengo varias depuraditas que las quiero juntar en una sola para responderlas de una vez y tienen que ver con la exportación de servicios. Entonces voy a responder de una vez de Angélica y una de cliente. Los dos hacen preguntas sobre una persona que presta servicios como, en el primer caso, presta servicios como ingeniero de sistemas en desarrollo de software para empresas en Colombia y para empresas desde el exterior, pero desde Colombia. Angélica pregunta si fuera la responsabilidad del IVA se vinculará al régimen simple, ¿qué otras responsabilidades debe inscribir en su RUT? Si debe poner que es exportador y si los servicios que presta desde Colombia deberían cobrar el IVA. Y cliente pregunta si un ingeniero de sistemas que vive en Colombia y contrata con clientes desde el exterior para organizar sus páginas de Internet, si esos honorarios son exportación de servicios y no cobran IVA, o por ende, por ser desde Colombia que trabajas, es grabado con los honorarios con IVA. Bueno, entonces en ambos casos es importante tener presente que hay una norma, que es el artículo 481, que establece qué se entiende por exportación de servicios. Entonces, cuando yo estoy prestando un servicio desde Colombia para ser utilizado exclusivamente en el exterior por personas que no están vinculadas económicamente en Colombia, y el mismo decreto, que es el decreto 2223 del 2013, define que la vinculación no se refiere como a vinculación de tener sucursales o tener una subordinada aquí en el país, sino vinculación es que ese servicio que yo le estoy prestando no se vaya a utilizar parcial o totalmente en Colombia, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo a mí me contratan como ingeniera de sistemas en Estados Unidos y el servicio que yo presto lo va a utilizar la empresa exclusivamente en Estados Unidos, eso se puede considerar una exportación de servicios. Efectivamente, como exportación de servicios no se debe cobrar el IVA, pero sí hay unas responsabilidades que en ambos casos, tanto Angélica como la persona inscrita como cliente, deben tener en cuenta.
Lo primero es que hay que inscribirse como usuario aduanero en el IVA, ¿cierto? Entonces es la responsabilidad 10. Como exportador, exportador de servicios, que son las responsabilidades que tienen que ver el IVA. Ser responsables del IVA, facturar electrónicamente y las facturas emitirlas como exportación de servicios. Y adicionalmente, la periodicidad, porque ya son responsables del artículo 481, la periodicidad para presentar esas declaraciones sería bimestral. Entonces ahí están las dos preguntas, señora. Pregunta Santiago Henao. Para la retención de la fuente de rentas de trabajo, ¿los límites anuales se pueden o deben mensualizar o se controla durante el año el valor anual de renta exenta, artículo 206 raya 10 y límite del 40% de deducciones y rentas exentas? A ver, nosotros hemos recomendado que cojamos los 1.340 y lo dividamos por dos. Eso ustedes lo han visto en nuestras charlas. Al dividir 1.340 por 2, 1.340 dividido 2 nos da 670. Y si eso lo dividimos por 12, nosotros estamos proponiendo que dediquemos 55.83 VT mensuales para atender el 25% de renta exenta y otro tanto igual, 55.83 para atender las deducciones y las otras rentas exentas. Esa es una recomendación que hacemos para maximizar. A ver, ¿qué buscamos con maximizar? Posiblemente tenemos unos altos intereses de vivienda o medicina prepagada o dependientes y no necesitamos esas 790 VT. Entonces vamos a utilizar 670, que es 1.340 dividido 2 y cada una de ellas dividido 12 da 55.83 para mensualizarlo. Lo más importante es que las normas actuales hablan de 550 VT anuales y 790 VT anuales. Si usted no lo quiere mensualizar, porque no le conviene, porque el empleado no se lo acepta o el trabajador no se lo acepta, usted los puede ir acumulando y cuando acumule 790 VT para y cuando acumule 550 VT para, ¿cierto? Hay veces es complicado el tema si la persona tiene un salario variable, porque el 40% sobre los ingresos netos acumulados puede dar un resultado muy diferente o muy distinto a manejar un ingreso mensual básico, pues un salario fijo. Entonces, repito, no existe controles mensuales dados por la ley ni por decreto reglamentario. Existen acumulados anuales. Usted puede hacerlo mensual o irle llevando el acumulado y cuando llegue a ese acumulado parar. No puede superar ese tope. Eso sí es muy claro. Las deducciones y otras rentas exentas no pueden superar 550 VT y las rentas exentas no pueden superar 790 VT. Adelante, Marcelo. Ok, voy a hacer tres corticas que tengo acá. Una que quedó pendiente del año pasado, del miércoles, y tiene que ver con la tasa mínima de tributación. Pregunta Alejandra Ríos si en la tasa mínima de tributación se tiene en cuenta la diferencia en cambio no realizada. Sí, Alejandra, porque es una diferencia temporal. Y las diferencias temporales no se depuran de la utilidad depurada. Entonces, sí, a ver, lo que va a pasar es que la utilidad contable incluye la diferencia en cambio no realizada, ¿cierto? Que es contable y no fiscal. Entonces, sí te va a impactar para la tasa mínima de tributación. Otra pregunta que hace Luisa Fernanda es que para la venta de cuadernos que solo se comercializa y no es el productor, en la declaración del IVA debe llevar esa venta de cuadernos como excluidos, alguna norma que lo mencione. Luisa, se llevaría como ingresos no grabados y si hay una norma que lo menciona, artículos 439 y 440, que son los que definen qué se entiende por productor de bien exento, que en este caso sería el que produce el cuaderno, y que en la etapa de comercialización ese es un bien no sometido, entonces iría en el renglón de operaciones no grabadas. Y una pregunta de Leonardo. eh, bueno, él pregunta que ayer hizo unas preguntas sobre las termoformas de plásticos para empaque de cosméticos, que si le podemos aclarar desde cuándo se debe liquidar y pagar el impuesto al plástico de un solo uso, ya que la norma dice que es desde diciembre 13 del 2022
y ayer entendió que es de diciembre del 2023. Ah, bueno, lo que pasa es que ayer lo que mencionaba Hildebrando de diciembre del 2023 es la vigencia de la sentencia que aclaró todo ese enredo del sujeto pasivo, ¿cierto? Entonces, la norma cuando entró a regir se expidió el 13 de diciembre del 2022, quiere decir que por ser causación instantánea, a partir del día siguiente, a partir del 14 de diciembre del 2022. Lo que hay y lo que hemos mencionado los dos en las charlas es hubo una imprecisión que no se sabía quién es el que recauda entre el 14 de diciembre del 2022 y diciembre del 2023, que es que se conoce la nueva sentencia. Entonces, en diciembre del 2023 ya queda claro con la sentencia que es el productor del plástico y no el productor de los bienes que utilizan el plástico el responsable. Y lo que estamos pendientes de conocer la sentencia definitiva es que nos digan para esos que estuvieron actuando como sujetos pasivos y ya la sentencia dijo no lo son, ¿qué van a hacer con ese impuesto que recaudaron? Entonces, por eso era diciembre del 2022, fecha de la norma, y diciembre del 2023, fecha de la aclaración de la sentencia de quién es el sujeto pasivo. Ok, bueno, voy a contestar dos preguntas cortas que me quedaron pendientes de temas de ayer porque los miraríamos como hoy. Marixa Ruda preguntó por allá, ve, resulta que ellos expidieron una factura el año pasado y en esa factura se les olvidó involucrar el IVA. Pero cuando fueron a declarar, ellos incorporaron en su declaración el IVA y le están diciendo al cliente, por favor, págueme el IVA. Listo, no sé pues en qué mecanismo en la redacción de la pregunta no estaba como detallado cómo le están cobrando y el cliente le está diciendo, ah, no, anúleme la factura, si ya se lo hubiera pagado y hágame una nota de crédito y genéreme otra factura. Ya la inquietud de ellas se puede. Entonces yo le digo, se puede. Así la factura hoy ya tenga todos los procesos de aceptación y todo, para el cliente, el adquiriente del bien o servicio necesita tener el IVA discriminado en una factura. Si no lo tiene ahí discriminado, no se lo podría tomar. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Con sano juicio, hacer una nota crédito que anule esa factura. Así esa factura ya pasó por todo el proceso de aceptación, aprovecha que todavía no está esto anexo en toda su vigencia, le coloca simplemente sin referencia y le genera la nueva factura, teniendo en cuenta en el registro contable que esto le quede cero, porque no es ni un ingreso nuevo ni un IVA nuevo dentro de las cuentas 4 para que mañana cuando la DIAN le escriba, usted tenga claro que esa anulación no corresponde, es una anulación de una operación que no fue real, o sea, el efecto es cero, porque ya su operación fue en el año anterior y usted hizo todos los registros. Otra persona me preguntaba también relacionado con ingresos, no recuerdo el nombre, pero estaba preocupada porque en una empresa que tiene servicio hotelero, algo pasó en el sistema y cuando fueron a expedir las facturas por los consumos, como en los hoteles, esa factura se va cargando cada noche, van registrando qué ha consumido, alejamiento y todo. Fueron cruzando como los NIDs de unas personas extranjeras. Entonces no quedó bien esa factura. Y resulta que quedaron cargados unos consumos a unas compañías que no corresponden a ellos. ¿Qué puede hacer? Para la información exógena. Entonces hay que recordar algo. Cuando de pronto se presentan inconvenientes de ese tipo, uno puede acudir a la opción que tiene el vendedor de decir que cuando no nos dan el número de identificación del tercero y algo, de utilizar el consumidor final como identificación para no ir a reportar de pronto a una compañía que no adquirió bienes y servicios dentro del hotel, que esto le genere un cruce con terceros, porque la Administración de Impuestos también hace cruces con terceros, y diga usted, aparece ya reportada con estos consumos y no nos da. Entonces tiene la opción de pronto tenerlo registrado con el consumidor final y llevarlo en medios con el link que corresponde a varios, que es el mismo dos, pero con menos dígitos. Dale, Hildebrand. Bueno, yo voy a responder cuatro pequeñas preguntas, pues que no son complejas. Pregunta Sonia. Si no me gasto los 790 en exenta, ¿lo puedo gastar en deducciones sin que exceda de 1340 VT? No. Lo máximo que puede hacer es destinar el 20% de ese 40%, puede destinar el 20% para deducciones y otras rentas exentas, que son los 670 VT que les mencioné ahora. Y los otros 670 VT le quedarían para rentas exentas. O sea, ¿por qué? Porque es que las rentas exentas es la última, digamos, el último beneficio que se calcula. Y ese se calcula después de haber restado los demás. Puede que al haber restado los demás, pues eso tienda a cero. Si así es, podría, digamos,
que las rentas exentas del 25% queden muy por debajo de los 790. ¿Por qué? Porque ya usted utilizó los valores de arriba y después debe sacar el 25%. Si ese 25% tiende a cero, pues lo puede manejar así. De resto no lo podría hacer. Pregunta Isabel Gil. ¿Es posible tomarme la deducción de dependiente del 10%, ya que se me pierde por el tema de los limitantes, pero podría tomármelo en las otras deducciones de hasta 4 dependientes que no me afecte ese 40%? Esa apreciación es correcta. Esa apreciación es correcta. No se lo tome arriba, tómeselo abajo. Néstor pregunta, un contribuyente que en el año 2023 estaba en el régimen ordinario de renta y en el 2024 se pasó al régimen simple, pregunta, ¿cuándo se elabora la declaración de renta del año laborable 2023? ¿Se liquida anticipo? La declaración de renta del régimen ordinario se elabora entre los meses de agosto, septiembre y octubre, y por haberse pasado en el 2024 al régimen simple, no cambia de fecha de elaboración de declaración de renta. En esa declaración del régimen ordinario no tiene que liquidar anticipo, porque usted ya en el RUT figura como responsable del régimen simple, en el cual no permite o no exige la liquidación de anticipo. Y la última, los dependientes adicionales y las compras del 1% están sujetos a topes del 40%. Ninguno de los dos, ni los dependientes de 72 VT por cada uno de ellos anuales o 6 VT mensuales, está sujeto a ese tope del 40%, como tampoco lo está las compras de bienes o servicios del 1%. Adelante, Marcelo. Sí, voy a responder aquí tres corticas. Una de Luis Fernando Sepúlveda, que pregunta si una entidad que vende servicios excluidos, pero dentro de las responsabilidades del RUT tiene la responsabilidad del IVA porque ocasionalmente vende productos con IVA. Debe presentar declaración en los periodos que no venda servicios grabados solo por el hecho de tener la responsabilidad en el RUT. No, Luis Fernando. La norma, el artículo 602, creo que es 600, 601, 602, y el decreto reglamentario también de plazos, establece que no se presenta declaraciones en los periodos en los cuales no haya habido ni operaciones grabadas, ¿cierto? Es decir, cobro del impuesto, pues, o en el caso de quienes tienen ingresos por operaciones exentas, que no hayan tenido ingresos por operaciones exentas, que no se tengan impuestos descontables y que no se esté imputando saldo a favor. Si se cumplen esas tres condiciones, no es obligatorio presentar declaración de IVA. Pero si, por ejemplo, solo tienes operaciones excluidas y tienes un saldo a favor del periodo anterior, es necesario presentar la declaración para seguir haciendo la imputación. Y solamente para recordar, sí, pues ya porque lo mencionas en la pregunta, es importante que los que no tienen nada que ver con el IVA, que nunca presten servicios grabados, en el caso de Luis Fernando sí es así, sí prestan ocasionalmente, y por error quedaron inscritos con esa responsabilidad, lo mejor es que la eliminen porque eso los lleva a tener otro tipo de responsabilidades. Por ejemplo, ser agentes de retención de IVA cuando compran eh, a un no residente. Bueno, otra pregunta tiene que ver de microminerales. Me indican cómo se va a manejar el IVA en una empresa de transportes que no tiene vehículos propios, solo tercerizados y su ingreso en la intermediación entre el transporte y el cliente. Bueno, ahí lo que habría que mirar es efectivamente cómo están manejando la tercerización. Normalmente ellos lo que tienen es un ingreso recibido para tercero y lo que tienen es un ingreso de transporte fraccionado entre propietario y la empresa. Si es así, ese servicio es excluido, ¿cierto? Si ya por otros conceptos, porque también hay veces que en estas cooperativas de transporte o en estas empresas afiliadas tienen unos valores que cobran unas comisiones, unas administraciones por otros conceptos, por ejemplo, por tenerles unos fondos eh, de recursos o por algo más, esos, si no están dentro de la exclusión como servicio de transporte, pues serán grabados con el IVA. Y una Bueno, última, perdón, Ángela, una ultimita chiquita, dale. que si de Paola Salazar, que si hay alguna restricción para los productos que pueden hacer los reclusos. Desde el punto de vista tributario, no, pero supongo que sí debe haber pues cierta restricción con algunos materiales que se empleen por los reclusos. Pero esa restricción pues está dada por el INPEC y se conoce pues en el momento en que se va a autorizar el permiso. Pero desde el punto de vista tributario no hicieron una exclusión en cuanto a qué tipo de productos tienen o no tienen la exclusión. Dale, Ángela. Ok, pregunta a Beatriz.
En ocasiones, algunas empresas pagan a sus empleados conceptos como transporte para ir a capacitaciones y demás, refrigerios, trabajos adicionales, en fin, dineros pagados por caja menor en efectivo. Las inquietudes es, ¿con qué documento puedo soportar este tipo de gasto? ¿Cómo declaro en exógena esos conceptos? Entonces es muy importante recordar que desde que empezó la vigencia del documento de soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, entró dentro de las compañías como la obligación de que para todos estos documentos que son de caja, que nosotros llamábamos de caja y teníamos un soporte ahí cuando entró toda esta resolución 0042, por los empleados tenemos que hacer un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar con el empleado, con los datos del empleado y se va y se transmite a la DIAN si yo soy un facturador electrónico. Pero hay que tener sano cuidado en qué parte, que mi registro contable debe identificar para después reportar en información exógena en los códigos 5055 y 5056, que son viáticos y gastos de representación que no son ingresos para el empleado. ¿Qué significa eso? Aunque se viajen a la DIAN por el documento de soporte en cabeza del empleado, realmente me están soportando la transacción que hay un tercero que se benefició. Yo lo reporto ahí que no es ingreso para él y no lo reporto en el certificado de ingresos y retenciones. Y la DIAN con esa nota de que se lo reporto en esos conceptos tampoco lo pone ahí cuando uno consulta la declaración sugerida o la información exógena a disposición de la DIAN. Es muy importante esa clasificación. Y otra pequeña es que el día de ayer me hicieron una pregunta respecto a las copropiedades y estas entidades respecto a en grupos se clasifican, en qué grupos se clasifican. Yo les dije que si existía un concepto de la DIAN, los voy a buscar y se los envío después, donde está esta posición que comparto, no es una posición que compartan todos, pero lo comparto, y es que para clasificar el tope de ingresos hay que tener en cuenta esos ingresos de los registros de los libros contables. Entonces esas cuotas de administración para esa copropiedad van en ingresos. Entonces esa copropiedad se va para el grupo A, que son personas jurídicas y asimiladas que superen el tope de ingresos de 100. Y ahí miramos todos los conceptos que tengan que reportar. Quedo pendiente, aquí tomo nota de enviarles el concepto. De Paola Dale, Salazar Joana. pregunta, hay un padre que entrega en vida una donación a su hijo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que si puede responder o tomar como dependiente un nieto, pues un nieto, a un nieto. La primera pregunta es, cuando un padre entrega en vida una donación a su hijo, se maneja como ganancia ocasional en donaciones. Y esas donaciones tienen una parte que es exenta, sin superar, o sea, el 20% de las donaciones son exentas sin superar el tope pues, que establece el artículo 303 del Estatuto Tributario. Ya le voy a decir cuál es el tope de esa norma. Dice 303, no, es el 307. El 20% de los bienes y derechos recibidos son 1.625 VT. El 20% de ese valor recibido en donaciones sin superar, en todo caso, 1.625 VT. Se declara como ganancia ocasional con una tarifa del 15%. Y dentro de los dependientes no se puede tomar como dependiente un nieto. Los dependientes están relacionados en el artículo 387. Son los hijos menores de 18, mayores de 18 que estudien, mayores de 18 también que sean dependientes psicológicos, el cónyuge que no trabaja y los padres y los hermanos pues, que no trabajan o cuyo ingreso anual es inferior a 260 VT. Quiere decir que aquí los nietos no son objeto de dependientes. Una persona natural que compre un vehículo se puede tomar como deducible el IVA en renta. Una persona natural que compre un vehículo que sea activo fijo real productivo porque lo necesite para producir transportes o cualquier cosa parecida, sí se puede tomar el IVA descontable en renta. Tiene que ser activo fijo real productivo dedicado a la actividad productora de renta. La empresa, si la empresa decide ayudar de manera voluntaria en el entierro gastos funerarios de un trabajador, ¿eso se puede deducir de alguna manera? Sí, se puede deducir.
hay que mirar, digamos, unas limitaciones que tiene el artículo 107 raya 2, pero sí se puede deducir porque yo puedo colaborar pues con los gastos de entierro del trabajador y eso no es un pago en favor del trabajador, sino que está asumiendo otros gastos. Ahora, lo podría declarar en cabeza del trabajador, que el trabajador, aunque sea fallecido, pues debe liquidarlo como una renta exenta lógicamente limitada a a los 550 VT. Y Paola pregunta, ¿el exceso de salario básico es exento? No entendí esa parte. A ver, recordemos que hay cuatro rentas que, que aunque superen las 1340 VT, no tienen limitantes, no tienen limitantes. Eso lo encontramos en el artículo 206 del Estatuto Tributario y en el artículo 206 o en las páginas pues, del Manual de Retención de la Fuente, numerales 6, el seguro por muerte de fuerzas militares o de policía, el caso de magistrados, el 50%, jueces el 25%, el exceso del salario básico de oficiales y suboficiales en el numeral 8, también es exento sin límite, y los gastos de representación de rectores y profesores de universidades públicas que no puede superar el 50% de su salario. O sea, por favor mirar numerales 6, 7, 8 y 9 del artículo 206 del Estatuto Tributario y los gastos de entierro del trabajador en el numeral tercero del artículo 206 del Estatuto Tributario. Adelante. Bueno, voy a leer 5 preguntas que están todas relacionadas con periodo gravable y ya le doy la solución general, ¿cierto? Que todas tienen que ver con el mismo tema. Entonces, de Luis Fernando pregunta si para determinar la periodicidad, ¿qué ingresos se toman como base? Luisa Fernanda pregunta si una persona que comercializa cuadernos y que para esa persona no es exento porque no los produce, en el cómputo de los ingresos debe sumar esas ventas de cuadernos para efectos de los 92.000 VT. Sonia pregunta si una persona que perteneció al régimen simple y pasa al ordinario, ¿qué periodicidad le aplica? Dora pregunta si una empresa se crea en el año 2023, en ese 2023 solo tuvo ingresos por rendimientos financieros que son no sometidos, ¿cuál periodicidad le aplica en el 2024? Y Moramay pregunta que tiene en general pues una duda sobre la declaración bimestral teniendo en cuenta los ingresos brutos o ingresos grabados. Entonces vamos a dar una respuesta general para todas estas preguntas. Lo que les mencionaba es con la nueva pues ya estandarización que se hizo en el decreto reglamentario de plazos, con los oficios que están en armonía porque habían unos diferentes con de la DIAN, queda claro entonces que para efectos del cómputo de las 92.000 VT se tienen en cuenta únicamente los ingresos por operaciones grabadas y exentas, ¿sí? Entonces, para el caso del comercializador de cuadernos, como es un ingreso no sometido, esos ingresos no se tendrían en cuenta para determinar el tope de las 92.000 VT. Con esto ya queda resuelto también la pregunta de Luis Fernando sobre cuál es la base, sobre los ingresos grabados y exentos. Vamos a ir únicamente a sumar esos ingresos. Por operaciones grabadas, sea del 5, el 19, de base gravable especial AIU o ingresos del 19%. Con respecto a la persona que pregunta que antes pertenecía al régimen simple de tributación y ahorita pasa al régimen ordinario, eso no afecta para el impuesto sobre las ventas. Porque recordemos que en el régimen simple de tributación, excepto el grupo 1, todos siguen con la responsabilidad del IVA y con solo que la periodicidad de la declaración en el régimen simple es anual. Entonces, ¿qué pasa? Para usted que ya pasó al régimen ordinario, mira el tope de las 92.000 VT de ingresos grabados o exentos en el año anterior cuando era del régimen simple para saber si aplica bimestral o cuatrimestral. Y para la Dora, que tenía unos ingresos, entonces en el año en que se constituyó, solamente tuvo operaciones excluidas, sin embargo, sí está inscrito como responsable del IVA. Ya no es un año en que haya iniciado operaciones, porque ya las operaciones habían iniciado, entonces a partir del segundo año arrancaría con periodicidad bimestral o cuatrimestral, dependiendo del tope de ingresos. Si usted va a hacer el ejercicio con las 92.000 VT de operaciones grabadas o exentas, pues se va a dar cuenta que son menores a 92.000 VT porque no tuvo. Entonces le aplicaría la periodicidad cuatrimestral. Y esas eran básicamente las inquietudes de periodo grabable.
Dale, Ángela. Si quiere, Leonardo, porque estoy clasificando por acá unas preguntas. Listo, ya enseguida, sí. Tranquila, tranquila que yo le respondo. Ok, voy a responder varias. Preguntan, ¿en qué renglón se debe poner las rentas exentas sin límite, ya que siempre el formulario te limita a ese? Los formularios de los años anteriores, cuando se reciben rentas exentas de hoteles, permiten preguntar o preguntan de primera mano si tiene rentas exentas sin límite. El formulario de este año debe venir también con esas preguntas, no solo de hoteles nuevos, sino también de las rentas que vimos de transporte fluvial, de vuelos forestales y de energía eléctrica. La renta exenta del numeral 7 se puede aplicar a los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, claro. Todo aquel que se llame fiscal, cualquiera sea el puesto donde trabajen, desde que sea fiscal, tienen derecho a ese beneficio. Ayer no me quedó claro el tema de pagos en especie al trabajador como con factura que llega a nombre del empleador. Ejemplo, salud prepagada, educación, hijos. A ver, es muy importante. Si la empresa le regala a los trabajadores la salud prepagada y educación de los hijos, esos valores tienen que apuntarlos no solo en cabeza de la empresa de medicina prepagada y de las universidades como gasto, sino que tienen que apuntarlo también en la nómina como un devengado. Sale como un devengado en la nómina y también sale como un pago directamente para que no haya un nuevo pago al empleado. Y ese gasto que se registra a nombre del empleado tiene que haber un ingreso por recuperación de las deducciones del gasto registrado a nombre de la salud prepagada o de las universidades por educación de los hijos. Entonces, es muy importante mirar eso. Siempre que se pague en especie gastos en favor del trabajador, hay que hacer dobles asientos. El gasto en favor de quien factura y luego el gasto en favor del empleado y tomarlo como gasto y como deducción de una vez en la nómina para que no salga un doble pago y a su vez registrar una recuperación de deducciones por haber llevado ese gasto pagado de medicina prepagada en cabeza de cada trabajador. Leonardo Correa, para los magistrados se toma el 50% de lo que venga como gastos de representación o si en el certificado de ingreso de retenciones le discriminan los salarios y los gastos de representación, sería el 50% de los salarios. Estas empresas deberían de certificar de manera completa cuáles son los ingresos y los gastos de representación para tomar los ingresos como tales y los gastos de representación tomarlos como rentas exentas sin límite, por favor. Ahí termino Ok, inicialmente lo voy. hice. Listo. Bueno, también voy a leer varias que tienen que ver con retiros de inventarios para uso propio y también voy a dar las respuestas generales. Entonces, Sonia pregunta si se debe facturar el retiro de inventarios electrónicamente y si se hace la factura hacia la misma entidad. Marjorie Mora pregunta si en el retiro de inventarios para consumos propios y la actividad que desarrolla la empresa en su totalidad son grabados con IVA. Entiendo que no se debe generar IVA en el retiro de inventarios para consumos propios. Eh, de una zona franca de Turbo, Liliana Soto pregunta, buenos días, con respecto al retiro de bienes para usos de la empresa, el descontable no estaría tomándose en cuenta cuando se hace la compra para la producción total y de ahí realizo el retiro de bienes para la misma empresa. Así tendría el descontable en la compra y luego genero el IVA en el retiro. Luis Fernando Sepúlveda pregunta con respecto a los hechos que generan venta. Una entidad que presta servicios excluidos y para la prestación requiere usar implementos de inventario grabados, ¿cómo sería el tratamiento? Y Juan Merino pregunta, en los retiros de inventarios, ¿cómo se aplica en el caso de un restaurante en el que se dan cortesías e invitaciones a clientes e incluso cuando los empleados administrativos realizan labores, se les ofrece la alimentación? Bueno, entonces, con respecto a la primera pregunta de la facturación, si bien es cierto que hay una sentencia que ustedes la pueden mirar, está en la página 36 de nuestro manual del impuesto sobre las ventas, hay una sentencia que el Consejo de Estado dijo que no tenía ningún sentido facturarse a uno mismo y que era un exceso
¿cómo es que se llama? Como de tramitación, de formalismos, un exceso de formalismos, esa exigencia de la DIAN, de que uno se tenga que facturar un retiro para inventarios. Sin embargo, a pesar de que hay esas sentencias del Consejo de Estado, siguen emitiéndose conceptos y entre esos el concepto unificado del IVA, que también lo pueden ver en la página 36 del manual, en el que se dice que como un requisito para que un impuesto sea descontable es que esté facturado, entonces tiene que emitirse la factura. Nuestra recomendación es, pues es un tema adicional operativamente, pero que no nos genera ningún perjuicio desde el punto de vista económico, entonces hagámoslo. Con respecto al tema de mayor y mora, a ver, en el retiro para consumos propios, de pronto me faltó hacer ahí la claridad cuando les estaba hablando específicamente solo de ese punto 5, y es que la norma en ese punto 5 se refiere a bienes que yo produzco, que son grabados, ¿cierto? Que los estoy retirando de mi inventario para incluirlos en otro proceso de un bien que yo voy a vender o de un servicio y que ese resultante es excluido o no sometido. Ahí es cuando se genera el impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Que es como para incorporarlo en mi proceso. Ella pregunta si en el retiro para consumos propios y la actividad que desarrolla en su empresa sus actividades son totalmente grabadas con el IVA. La pregunta que le haría es, ¿lo están retirando entonces para incorporarlo a un proceso que también es grabado? ¿Cierto? Entonces, si yo estoy retirando de mis inventarios para, no sé, para que haga parte de un insumo, de una prestación de un servicio que es grabado, la respuesta es que con todos los antecedentes de jurisprudencia que tenemos, no se tendría que generar. Pero si no es para incorporarlo en un proceso adicional, sino como costo o gasto, pues ya habría que mirar que posiblemente sí se tenga el IVA generado, pero también el descontable. La pregunta que hacía Liliana Soto, que si el descontable y el generado no se dan con la compra, no, porque entonces justamente eso es lo que hace el efecto, que no tengo el derecho al descontable porque me lo neutraliza el IVA generado. Y en esas sentencias que están referenciadas en la página 37, pues muy bien lo explica el Consejo de Estado. O sea, si yo voy y le compro a un tercero, tengo derecho a un descuento, no tengo por qué generar un IVA. Pero entonces cuando me genero el IVA y lo descuento, el efecto se neutraliza. A mí me tendría que seguir quedando ese derecho a ese descuento porque yo lo produjo. Con Luis Fernando, la pregunta de que se requieren implementos de un inventario que es grabado y si lo van a incorporar a un servicio que es excluido, en ese caso, Luis Fernando, efectivamente, ese retiro para uso propio que se va a incorporar a un servicio que es excluido, sí se considera un hecho grabado con el IVA, sí se debe reconocer el IVA y debes entonces descargarlo del inventario, generar el IVA y incorporarlo como mayor valor del costo gasto. Y la última con la pregunta de Juan Merino, lo que pasa es que en los servicios de bares y restaurantes no hay lo que sí existe en el IVA, que es los hechos que se consideran venta. Los hechos que se consideran venta están en el artículo 421 y son específicamente para el impuesto sobre las ventas. Pero cuando yo tengo un servicio de bares y restaurantes, hay toda una normatividad especial que me define cuáles son los hechos generadores y no generadores. Entonces, para el impuesto nacional al consumo no hay un hecho generador por el autoconsumo o por un hecho que se considere venta, ¿cierto? Entonces, en ese caso, no hay lugar a decir hechos que se consideran ventas en los servicios de bares y restaurantes. Ahí no se generaría el impuesto, porque simplemente lo que están haciendo es descargando de un inventario, pero de un producto pues que se va como costo-gasto. Dale, Ángel. Tengo dos preguntas aquí como relacionadas. Una, preguntó un usuario identificado con el número 57311. ¿El prorrateo de IVA se debe llevar por tercero en el formato 1001 o a nombre de un solo NIT, en este caso del informante? Y tengo otra de Beatriz Villa que pregunta, ¿cómo se reporta en exógena el IVA de activos fijos en cada uno de los escenarios? Entonces, bueno, cuando yo realizo el prorrateo, quiere decir, tengo impuestos descontables, que la totalidad del impuesto descontable fue reportada en el formato 1005 en cabeza de cada una de las personas que me facturaron o me expidieron un documento equivalente. Entonces ahí lo reporté en cabeza de la totalidad. Lo que me da en aplicación del artículo 490 para el reporte de información del 2023 como IVA que no me puedo tomar en la declaración de IVA, pero sí en renta, aplicación del artículo 86, nosotros lo reportamos todo juntico en cabeza de la DIAN. ¿Por qué no en cabeza del informante? Porque cuando usted esté frente a un proceso de cruce con la DIAN, él le va a decir, usted me reportó un costo en cabeza suya, cuénteme a qué corresponde ese costo. Y realmente no es un costo suyo, en cabeza suya, sino que es la aplicación de la norma del artículo 490.
Y también valga el espacio para recordarles. Este prorrateo en miras a la información del 2024, todavía no ha salido nada más, nos van a decir, inclúyalo en el formulario o en el formato 1005 al lado del valor del descontable del tercero. Ahí, en el 2024, lo vamos a tener que reportar en una columna. Cuando Beatriz me hace la pregunta del IVA en activos fijos, en cualquier escenario, hay dos escenarios. Pienso pues que son dos escenarios. Por norma general, el IVA en activos fijos es mayor valor del IVA. ¿Listo? Entonces es mayor valor del IVA. Entonces, cuando es mayor del IVA, ese IVA yo lo coloco dentro del formato 1001, cuando lo voy a tratar así, mayor valor del IVA y después lo llevo como el costo y de precio, lo llevo en el 1001, en la columna que dice ese IVA pago o abono en cuenta deducible, porque va a constituir mayor valor del IVA y lo voy a depreciar y voy a hacer todo ese proceso. Pero hay otro IVA en activos fijos que yo los voy a tratar como un descuento tributario. Entonces tiene un código especial en descuentos tributarios que es el 8331 y entonces ese IVA usted lo reporta en el 1001, pero no es como en la columna de pago abono o IVA mayor valor del costo deducible. No, es un IVA que no es una deducción en renta, entonces va para la columna de IVA no deducible porque usted lo va a llevar como un tratamiento de descuento tributario. Esos son los dos escenarios. Puede seguir Pregunta, Hildebrand. pregúntale Fernando Sepúlveda. Voy a contestar como 4 corticas. Cuando una persona consigna o transfiere dinero a su esposa, no tiene otros ingresos. Para gastos familiares, esas consignaciones superan topes para declarar cuál sería el manejo tributario en la declaración de renta para la persona natural que recibe la transferencia. Se recomienda, pues a ver, es mejor prestarle la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito para que gaste desde su cuenta. Si ya superó el tope de consignaciones de su cuenta, está obligada a declarar. ¿Qué es lo que le recomendamos? Que declare cuantías menores en razón de que le podrían exigir la UGPP que justifique los aportes a la seguridad social. Entonces, sí tiene que declarar, sí, porque superó los topes, pero entonces declare unas cuantías pequeñas con el fin de que no superen los topes de aportes a la seguridad social, porque le daría, ahí tendría problemas con la UGPP. Pero la recomendación es, préstele la tarjeta de crédito y controle lo que está gastando desde su tarjeta de crédito o desde su tarjeta débito. Muy bien, me imagino que le tiene suficiente confianza. Leonardo pregunta, en el caso de personas naturales con explotación de plantaciones forestales, el formulario de la declaración de renta limita la renta exenta, ¿cómo se puede evidenciar para aprovechar su renta exenta? El formulario 2023 debe contener, así como lo hacen para las personas naturales con hoteles nuevos, un espacio que permita decir que está haciendo uso de esas rentas exentas de explotación de plantaciones forestales. ¿Cuál sería la autoridad competente en caso de productores exportadores para árboles frutales, los cuales están debidamente certificados ante el ICA para las rentas exentas que van hasta el 2036? Considero que la entidad adecuada es el Ministerio de Agricultura. Con él pueden averiguar y mirar a ver si ellos delegan en el ICA o en cualquier corporación autónoma regional esa certificación. Cuando nos pagan cesantías de una relación laboral y no supera los 350 VT, ese valor hace parte del limitante de las 1340 VT. Claro que sí. Recordemos, en la página 366 del manual de retención en la fuente, se tienen deducciones y otras rentas exentas que no pueden superar 550 VT. Página 366, manual de retención en la fuente. Observemos que en esa página 366 dice otras rentas exentas. Ahí solo hemos especificado los aportes a fondos voluntarios de pensiones, pero las cesantías también quedaron incluidas dentro de ese tope de otras rentas exentas. Quiere decir que aunque usted tenga cesantías y hasta 350 VT son 100% exenta, eso es una exención teórica. No es real como lo vimos en el seminario, porque al final todas esas deducciones y otras rentas exentas quedan reducidas
a 550 VT por año para el año 2023, 23.327.000, si es que hace uso pues de los 790, que son 33.505, que sumados los dos son los 1.340 VT. Entonces, no se confíen en las rentas exentas. Casi todas las rentas exentas, menos las que vimos en detalle hoy, tienen esos limitantes de 1.340 VT, pero esas específicas tienen limitante de 550 VT año. Entonces, posiblemente esas cesantías de los primeros 350 VT que se encuentran exentos, pues 350 VT caben en 550. Si no tuviera otras deducciones y otras rentas exentas, podía tomarse todas las cesantías. Pero si tiene gastos de intereses, medicina prepagada, dependientes y aportes voluntarios para pensiones, esas cesantías le quedan grabadas para que me lo entienda de esa manera. Adelante, Marcelo. Voy a responder tres pequeñitas que tienen que ver como con prorrateo o con otros temas. Sí. Dora pregunta, una empresa que vende productos grabados al 5, del 5%, el del 19% excluidos y no grabados, ¿cómo debe hacer el prorrateo para el IVA de los gastos que no son directos? Bueno, entonces la recomendación que nosotros siempre damos es, desde la misma contabilización, uno debe llevar en cuentas contables del IVA directamente ese IVA que está relacionado de manera directa con las operaciones grabadas. Si yo compro un producto porque me está diciendo que es comercializador, compro un producto del 5 para venderlo al 5, ese IVA 100% descontable. Entonces, de una vez me permiten que hable de cuentas contables, lo llevo a una 2408. Pero ese IVA que está relacionado con operaciones comunes, que es el que se relaciona indistintamente con todas las operaciones, uno lo lleva temporalmente a una cuenta como 1355, ¿cierto? Y ya cuando hace el cálculo del prorrateo con la fórmula que está establecida en el artículo 490, pues lo que hace es la distribución de esos IVAs consumidos de manera indirecta, que yo no le puedo asociar solamente a una actividad, y lo aplico en proporción a los ingresos. Entonces la fórmula está establecida, ya les voy a decir ahorita en qué página está para seguir con el tema, porque hay varias referencias de páginas que les quiero dar. Bueno, Marta Bedoya pregunta, me gustaría saber si van a tratar el tema del prorrateo cuando se maneja el IVA grabado sobre AIU, o en qué página podemos encontrar este tema. No, Marta, porque realmente aquí pues no era como una novedad. El manual sí incluye varios temas respecto a la base gravable especial que es el AIU, sobre el cálculo del prorrateo, que es importante mencionarlo, la fórmula, y a partir de la página 115 del manual del impuesto sobre las ventas está todo el tema del descontable, cuándo es totalmente descontable, cuándo es totalmente mayor valor del costo y cuándo se aplica el prorrateo. Ya les digo ahorita la página de la fórmula del prorrateo. Y finalmente con Gabriel Jaime Arango, él pregunta si el transporte de pasajeros prestado por empresas de transporte privado es un servicio grabado o excluido. Bueno, Gabriel, lo que pasa es que el transporte, el que es excluido es el público, ¿cierto? Pero hay que entender que la definición de público, la definición de público no necesariamente implica pues que sea transporte. No, Hilde, aquí me estás desconcentrando. No implica que sea necesariamente el transporte público, como por ejemplo de un bus o un taxi, ¿cierto? De hecho, nosotros en la página 58 del manual del IVA tenemos ahí referenciado un concepto que fue muy bueno, que es el concepto 16676 del 2016, en el que analizaron el tema, por ejemplo, del transporte terrestre especial, caso del transporte de colegios, transporte de empleados, porque ellos, a pesar de que no cumplen con las definiciones pues, de transporte público para la generalidad, porque se hacen es a través de un contrato que se pacta entre las partes el precio, también es público porque es de interés del público, ¿sí? Entonces ahí lo importante, Gabriel, es que verifiques. Si tu pregunta viene de un transporte terrestre especial, por ejemplo, un transporte de estudiantes, se considera público con todo el cumplimiento de requisitos que tienen que tener en el sector transporte, pero sí se considera público a pesar de que no sea pues un bus intermunicipal o que sean tarifas fijadas por el gobierno. Dale, Ángel. Bueno, pregunta por allá Selene, como para hacer la claridad, frente a estos impuestos y administraciones, ¿deberíamos entonces hacer documento soporte? Eso inició como esa inquietud cuando estaba viendo el tema de facturación y es la claridad la siguiente. Se hace factura cuando estamos frente a transferencia de bienes o prestación de servicios. Cuando estamos frente al tema de impuestos,
no es ni transferencia de bienes ni prestación de servicios, tasas, donaciones, apoyos, reembolsos de capital. No, ninguno de esos cumple. Entonces, por esos conceptos, yo no tengo que hacer documento de soporte. Ese etiquete que llega del municipio, nota de cobro, sirve. Ese etiquete que llega de la administración, que dice esta es la cuota de administración, sirve. No hay que hacer nada más para el efecto del documento de soporte porque no es ni una transferencia de bien ni una prestación de servicio. Me pregunta alguien, vea, ¿qué hacemos las empresas? Tengo aquí dos que se responden igual. Que Paola pregunta, ¿qué debemos realizar las empresas cuando las personas a la hora de facturarle no desean que se les realice la factura a nombre de ellos? Existen muchas personas recias a esto. Y por allá otra me pregunta, Andrea, teniendo en cuenta la facturación post electrónica, ¿con qué NID se debe reportar las ventas de las máquinas vending? ¿Aún aceptan el NID 222? Bueno, entonces recordemos. El NIS 222 sigue siendo válido para aquellos casos en los cuales, por mi operación, yo no identifique al tercero o el tercero no me quiera dar los datos, me dé un dato errado, incompleto, yo puedo utilizar el NIS 222 consumidor final. Y cuando voy a ir a presentar información exógena, la norma me dice que todavía puedo utilizar ese NIS 222, que es menos dígitos, para reportar mis ingresos, objeto de facturación, siempre y cuando no tenga otro mecanismo por el cual identifique al tercero. ¿Qué significa ese siempre y cuando no tenga otro mecanismo? Por ejemplo, cuando usted va a un almacén de cadena y le dan ese post que consumidor final que no identifican, hay unos almacenes que tienen los puntos. O por ejemplo, cuando usted compra calzado y eso, que por fidelidad lo identifican a usted. Entonces a ellos les está diciendo la norma, si usted tiene otro mecanismo para identificarlos, reporte a ese tercero que identifica por el otro mecanismo. O si no, siga haciéndolo con el 2.2. Y para concluir esta sesión de esas preguntas, preguntan de IJ Asesores, ¿qué va a pasar con esa numeración del documento post antiguo que traíamos cuando ya volvamos al documento post electrónico? Entonces hay que cambiar de resolución porque ya estamos frente a otro documento. Entonces ese otro documento implica una nueva resolución en el mundo de la numeración. Dale, Hildebrand. Muy bien. Me pregunta que una empresa tiene varias unidades de negocio, hoteles, arriendos, maneja unidades de negocio y da una pérdida y otra ganancia. ¿Cómo se manejaría este tema en renta? Pues como es la misma empresa, pero son de dos negocios diferentes, aquí ¿qué pasaría? Bueno, que los clientes del hotel son extranjeros. A ver, hay que mirar aquí un tema importante y es si se trata de nuevos hoteles. Si se trata de nuevos hoteles, tenemos rentas de tarifa 9, perdón, 0, 9 o 15%. Con seguridad podemos tener eso. Y eso tiene que ver con la habitación y cafetería y todo lo que tenga que ver pues con atención al paciente, al huésped. Y otras rentas que tributan al 35%, porque son, por ejemplo, fiestas, reuniones, cumpleaños, etcétera, etcétera, que nada tiene que ver con el alojamiento de los pacientes en nuevos hoteles. En esos nuevos hoteles hay que ser muy cautos. Si yo pierdo en una actividad, más adelante me podré deducir las pérdidas en esa actividad. Si perdí en tarifa 0, 9 o 15, me la puedo deducir el 0 del 0, el 9 del 9 y el 15 del 15. Lo que no puedo yo es mezclar una pérdida en tarifa 35 para descontarla del 9, una pérdida del 9 para descontarla en 35. Si son hoteles que no son nuevos, no tienen ningún problema. Todas las unidades de negocio se dejan compensar frente frente al punto de vista del impuesto sobre la renta. Yo lo separo porque me interesa saber el estado de resultados de cada unidad de negocios, pero contable y fiscalmente es un solo negocio. Pregunta de Elizabeth Tamayo, la sociedad A le decreta dividendos a la sociedad B. ¿Cuál es el tratamiento tributario que le debe dar a esos dividendos la sociedad B? La sociedad B, cuando recibe dividendos de la sociedad A, tiene que saber, primero, si vienen de utilidades hasta el 16 o después del 16. Si esos dividendos son grabados con el impuesto de renta o no grabados con el impuesto de renta. Para saber
la sociedad que lo recibe le tiene que dar el mismo tratamiento, o sea, a él le están repartiendo utilidades que vienen de la sociedad A y esa sociedad A está repartiendo utilidades que vienen de los años anteriores al 17 o posteriores al 16. Tiene que tenerlo muy bien clasificado. Y pregunta Santiago, ¿los dividendos no grabados decretados una sociedad nacional afecta la tasa mínima de tributación? El dividendo no grabado es un ingreso no constitutivo de renta. Los ingresos no constitutivos de renta se restan al mirar la tasa mínima de tributación. Viviana Gómez, el impuesto a los dividendos es aplicable a la ISAL perteneciente al régimen especial. El impuesto a los dividendos, a ver, si una ISAL recibe dividendos, esa ISAL, esos dividendos lo toman dentro de las rentas ordinarias comunes y corrientes. O sea, no, porque es que el régimen especial no le va a distribuir a nada. Ese dividendo será grabado o no grabado, pero como el régimen especial no maneja esos criterios de grabado o no grabado, todo entra a una sola canasta que se llama ingresos ordinarios y extraordinarios, menos egresos relacionados con ingresos ordinarios y extraordinarios, y netea, y le da un excedente que tendrá que proceder a calificar. Pregunta Astrid Rojas. Una sociedad recibe dividendos dividendos del año 2016. Estas utilidades para la sociedad son utilidades grabadas. No, se utilizan como utilidades no grabadas. Bajo la misma condición que la recibe de la sociedad que la emite, se clasifica en la sociedad receptora. Ya, y el día en que se le entregue a los socios, se le entrega bajo la misma condición. No pierden la naturaleza. Si un socio tiene acciones de dos empresas y gran participación, pero son empresas diferentes, pero la una le presta dinero a la otra, esto se podría tomar como que el préstamo lo hace el socio y se debe calcular interés presuntivo y no aplicar por lo que el préstamo es para la empresa del socio y no directamente al socio. No, a ver, si un socio tiene dos empresas y una empresa no es socia de la otra y la una le presta a la otra, no es un préstamo de una sociedad a sus accionistas, por más que sea el mismo dueño. Si el dueño es quien le presta a la sociedad A, había interés presuntivo del dueño, pues un ingreso para el dueño por prestarle a la sociedad A sin cobrarle intereses. Que esa sociedad A luego le preste a la B, eso es otro tema diferente. O sea que el préstamo, el interés presuntivo solo se calcula préstamo de sus sociedades a sus socios o de sus socios a la sociedad. Ok, voy a continuar entonces. Oh, faltaba de esta, Lebrán. Dele, Marcela, Ok. adelante. Bueno, vamos a continuar entonces de Luis Fernando Sepúlveda. Pregunta, una entidad educativa licenciada por un municipio para la educación, para el trabajo y desarrollo humano, excluida por el literal del numeral quinto del artículo 476, factura un honorario por asesoría grabado. Se entiende que no debe facturar el IVA por ser la entidad excluida y no solo bienes y servicios prestados. Efectivamente, Luis Fernando. Lo que pasa es que ahí aplica una norma súper especial dentro del impuesto sobre las ventas que estableció unos no sujetos del IVA. Esos no sujetos los puedes encontrar en la página 97 del manual y están definidos por el artículo 92 de la ley 30, que es una ley de educación del 92. En ella se establecen que no son sujetos pues, del impuesto sobre las ventas estas entidades de educación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que como no son sujetos, todas las operaciones que realizan las cobran sin el IVA. Antes de que se me olvide, para la página del manual en la cual está el cálculo del prorrateo con un ejemplito, está en la página 130 y ahí pueden ver cómo se hace la distribución cuando se tienen operaciones excluidas, tarifa 5, tarifa 19, operaciones exentas y exportación. Bueno, vamos a continuar con otras dos preguntas pequeñitas de Ángel Posada. Una empresa responsable del IVA paga publicidad a Facebook en Irlanda. Hay que calcular el IVA teórico. En caso de que la declaración del IVA de saldo a favor por este IVA teórico, ¿puedo solicitar la devolución o compensación? Bueno, Ángel, existe la obligación de ser responsable del IVA por esta transacción, ¿cierto? Porque es un servicio prestado desde el exterior para ser utilizado exclusivamente en Colombia. Y en ese caso,
En ese caso, al ser una operación que se entiende grabada en Colombia, hay que calcular el IVA teórico sobre la transacción, que es el 100% de la tarifa teórica, es decir, el 19%. Frente a si se puede solicitar en devolución o no, depende, ¿cierto? Primero, no necesariamente va a ser 100% descontable, porque si la publicidad la está pagando una empresa que en Colombia va a relacionar eso con operaciones grabadas y no grabadas, es un IVA como cualquier otro que se someta a prorrateo. Si esa publicidad está destinada específicamente para hacerle una publicidad a un servicio excluido, va a ser directamente mayor valor del costo gasto. Y asimismo, el derecho de devolución o no depende si estamos ante un productor de bien exentos, ante un exportador. Si es alguien que vende a tarifa 19 y compra a tarifa 19, pues ese saldo a favor simplemente va a ser susceptible de imputación, pero nunca de devolución o compensación. Y tengo una última por aquí, para que siga Ángela, de María Victoria Arango. En el impuesto de comestibles ultraprocesados, en ventas a las cárceles de estos alimentos se factura el impuesto o al igual que el IVA es excluido. No, las exclusiones son específicas para unos impuestos determinados y no se pueden hacer extensivas para otros tipos de impuestos. Entonces, la ley 633 definió la exclusión únicamente para el impuesto sobre las ventas. Quiere decir que bebidas azucaradas, plásticos y todos los demás impuestos no pueden acogerse a esa normatividad y por lo tanto sí van a estar grabados cuando corresponda. Dale, Ángel. Beatriz Villa pregunta, tengo varias como de obligación de factura y soporte, como cuatro. Una empresa del sector real que cobra intereses sobre un préstamo otorgado a un tercero debe facturar esos intereses. Entonces recordemos que quien esté obligado a facturar debe facturar la totalidad de las operaciones que constituyen un ingreso. Entonces él, por artículo 615, debe facturar. Y también hay que recordar que es que cuando yo recibo intereses, estoy haciendo como una prestación de un servicio de financiación a ese tercero que me obtuvo los recursos y yo le estoy cobrando por eso. Entonces es un servicio de financiación obligado a facturar ese tema de los intereses. Milena Gallego nos pregunta, vea, una persona natural que tiene un camión y declara renta por transporte con unos ingresos de 100 millones de pesos y se quiere pasar para régimen simple, debe generar factura electrónica. Entonces hay que recordar algo muy importante. Cuando yo levanto la mano y digo, quiero ser régimen simple, sí o sí me vuelvo un facturador electrónico. Tengo un lapso de 2 meses para adaptar pues el sistema a la facturación, pero sí o sí ya me vuelvo facturador, no importan los topes. Situación que no le pasaría a esa persona natural si se queda en el régimen ordinario, porque solo hasta que supere los 3.500 VT se volvería un sujeto obligado a facturar. Entonces hay que mirar eso. Por allá preguntan de una sociedad de turbo. Vean, para facturar en una empresa muelle turístico, el cobro de la tasa por uso de los muelles se debe facturar con documento equivalente postelectrónico por pasajero. Y entonces hay que recordar algo muy importante. Cuando yo estoy frente a la operación de tasas o al cobro de las tasas, no estoy frente a una operación que sea un sujeto obligado a facturar o que se deba facturar. Dentro de los documentos electrónicos, el que va a llegar de pasajeros es el tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros, pero de muelle y de tasas no existe la obligación de facturar con ese tema. Preguntan a otros de un documento soporte muy importante que es el extracto. Dicen, los extractos bancarios, John, se consideran documento equivalente para el soporte como costo o deducción de los intereses, comisiones y gastos bancarios que se cobran. Es necesario también hacer documento de soporte electrónico. Entonces, recordemos que por el artículo 55 de la resolución 0042, donde está ese documento de soporte en adquisiciones efectuadas o no obligados a facturar, nos decían por allá en un parágrafo que el extracto expedido por los sujetos no obligados a facturar, bancos y otras entidades, cumplía como soporte. Es decir, el extracto por esas entidades es el soporte adecuado en costos, gastos o deducciones. Entonces, como ese es el soporte adecuado, yo no tenía que hacer un documento soporte relacionado con eso. Pero ¿qué tenía que verificar en el extracto? Que ese extracto cumpliera con las condiciones que establecía la norma para considerarlo un documento soporte, un documento equivalente soporte. Entonces, esos son los que van ahí. ¿Qué pasa ahora? Ese documento equivalente que era válido del extracto pasará a ser un documento equivalente
extracto electrónico en las fechas de cumplimiento. Ellos pasarán a ese lado. Cuando ellos pasen, sigue siendo totalmente válido con las condiciones que establece la norma, todos los requisitos. Hildebrando. Muy bien. Luis Fernando pregunta, ¿qué estrategia podría utilizar una persona asalariada que actualmente tiene full todas las deducciones y todo el tema? En la página 140 del manual de retención de la fuente se dice que si esa persona está afiliada a un fondo privado de pensiones, puede hacer aportes a pensiones hasta 2.500 VT, valores que se consideran ingresos no constitutivos de renta, con una condición de que la platica se queda allá y el ahorro en impuestos, según lo vemos en la página 140 del manual de retención, que los invito a todos a que la analicen. Esa persona, con los datos que hicimos, se ahorró 36 millones de pesos en impuestos, ganándose 357 millones de pesos en el año y aportando lo máximo por el 2024 de 118 millones. Entonces, esa es la única alternativa que le queda. De resto, pagar impuestos. Isabel Gil pregunta, ¿un trabajador independiente puede incluir en su declaración de renta costos presuntos hasta un 60% sin tener soporte de los mismos? Sí, a mí me parece que la norma fue muy benéfica en ese tema para los trabajadores independientes, artículo 336, raya 1. ¿Cuándo? ¿Por qué se acogen al beneficio de auditoría? Cuando usted en el año 2023 aumenta el impuesto en más de un 25 o 35%. Se acoge al beneficio de auditoría por per se. No hay necesidad de afirmarlo ni de decirlo, sino que al presentar una declaración de renta 2023 incrementada frente al 2022 en un 25 o 35, el beneficio de auditoría se aplica. Pregunta por allá Rocío Vélez que si el Plan Nacional de Desarrollo incrementó o mejor actualizó el beneficio de auditoría para las declaraciones de renta de los años 24, 25 y 26. La respuesta es sí. El Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 2294, en el artículo 69 se actualizó ese beneficio de auditoría para estos 3 años adicionales. Adelante. Hildebrando, una cosita antes, Marcela, del 336.1. Esos costos tienen que estar soportados en documentos y facturas, lo dice el 336.1. Simplemente el 60% es una El exceso. estadística, una presunción. El exceso. No. Mire, dichos costos y gastos deberán encontrarse soportados con factura electrónica de venta y comprobante de nómina electrónica o documentos equivalentes electrónicos y serán deducibles siempre que cumplan con los requisitos legales vigentes para el efecto. Pero ese 336 está hablando del exceso. No, pues así no entiendo Claro, yo. dice, Bueno, dice 336, permítame, yo le leo. Un momento. Cuanto el contribuyente exceda el tope indicado, mire que arranca de eso. Dichos costos y gastos deben encontrarse aportados con facturas electrónicas, El incumplimiento de esto rechaza. Pero mire que eso está desarrollando el exceso del tope. Y el exceso de tope es el exceso del 60%. Entonces, el 336.1 te está dando una presunción de derecho. Oh, El exceso es el que tiene que bueno, soportar, más no el tope del 60%. Por eso me bueno, atreví ok. a dar esa afirmación, porque en el 336.1 así se lee. Voy a leer 4 preguntitas cortitas para que avancemos. Maritza Ruda, que era una de las preguntas que tenía pendientes de ayer, había preguntado sobre el castigo de cartera, si era suficiente con el documento de que la sociedad está en liquidación judicial para bajar esa cartera y tomarla como deducible, o si se tenía que llevar todo el proceso que explicó Alexandra necesariamente. Sí, hay que llevar todo el proceso y ese era justamente uno de los temas que hablaba Alexandra. La sola sentencia de liquidación judicial no es suficiente, porque para que haya un castigo de cartera es porque tiene que haber una deuda manifiestamente perdida y sin valor. Por ejemplo, ha habido intervenciones judiciales para liquidación forzosa de sociedades y las sociedades eran solventes y pueden seguir pagando sus obligaciones. Ha pasado sobre todo con EPS. Entonces, pues que no eran muy solventes, pero que ahora sí han venido pagando sus obligaciones. Entonces, no es solo la liquidación oficial y sí debe seguir ese procedimiento, Maritza. Elizabeth Tamayo pregunta si una empresa no responsable del IVA tiene derecho al descuento de activos fijos reales productivos
Sí, Elizabeth, eso lo puedes mirar también en una sentencia que tenemos referenciada en la página 137 del manual del IVA, es la sentencia C-379 del 2020. Esa sentencia pues fue resolviendo una demanda contra el artículo 258-1 porque violaba el principio de igualdad, porque no había sentido en que los responsables sí tuvieran derecho y los no responsables no. Esa sentencia es la que dice que cualquiera, sea responsable o no responsable de IVA, tiene derecho a tomar el descuento tributario. Paola Salazar comenta un caso de una empresa, lo voy a, pues, a parafrasear acá, una empresa consideró que 60 pesos por el impuesto a las bolsas plásticas, me imagino que es el del año pasado, porque este año ya son 66, no era suficiente y entonces empezó a cobrar 250 pesos por el impuesto. Cuando fueron a declarar, pues el formulario está diseñado automáticamente para que calcule sobre la base gravable o sobre el número de bolsas el impuesto de 66. Entonces, para que les diera exactamente el valor que estaban recaudando, tuvieron que incrementar el número de las bolsas. Entonces, hay una diferencia entre el número de bolsas versus lo que tuvieron que declarar. Por ese error subir el precio a donde se lleva. Bueno, yo lo que les recomendaría a Paola es que revisen si realmente la intención no era incrementar el impuesto porque el impuesto es una base fija. Puede ser que ese empresario, su intención era cobrar la bolsa, como lo hace, bueno, ya no me recuerdo qué almacenes, pero sí hubo un tiempo, creo que, por ejemplo, de uno cobraba las bolsas plásticas. Entonces, ¿qué pasaba? Que estaban dos situaciones sobre dos hechos económicos diferentes, sobre dos impuestos diferentes. Uno que es una venta de una bolsa plástica, que a su vez tiene, por ejemplo, un IVA, y el impuesto por entregar la bolsa plástica, que es de 66 pesos. Eso es lo que de pronto pueden evaluar. Si realmente la intención es vender la bolsa plástica, venderla en 250 pesos menos 66, es decir, te va a vender la bolsa en 150 pesos masiva y recaudar el impuesto a las bolsas plásticas. Si es así, pues entonces tendrías una venta de un producto grabado con el IVA que se va con declaración de IVA y el hecho generador del impuesto nacional al consumo. Pero realmente el impuesto es una base fija que no se puede modificar y más bien lo que estaba buscando, porque entiendo que la persona dice que se está volviendo como muy costoso. Si todo lo manejan como un impuesto a las bolsas plásticas, el empresario no está recuperando nada del costo de esas bolsas. ¿Por qué? Porque es que yo cuando tengo un impuesto, pues lo estoy registrando como una cuenta por pagar al Estado y cuando la pago, pues sale de efectivo de caja, ¿cierto? Entonces, si la intención de él es vender las bolsas, tiene que tener una compra de bolsas, un ingreso por venta de bolsas con su respectivo IVA y ahí sí el impuesto al consumo de bolsas plásticas, que son los 66 pesos. Dale, Ángela. Listo. Por acá dicen algo, nos preguntan algo. Tengo una duda, Juan. Si al momento de realizar una nota de ajuste de nómina electrónica debo liquidar la sanción del artículo 651. Entonces, bueno, recordemos que están vigentes las sanciones relacionadas con el sistema de facturación, están todas vigentes. Si nosotros vamos a ver el contenido del artículo 651, nos dicen que hay unas reducciones si yo soy voluntario. Y entonces, ¿qué pasaría hoy? Yo revisaría qué me falta por realizar de nómina electrónica, qué ajustes debo hacer y tengo claro cuál es la sanción, por si mañana llega la administración de impuestos a cobrarme la sanción, ¿cierto? Porque la norma en sentido estricto le dice, usted debe corregir, subsanar, corregir y pagar. Pero digamos que le vamos a dar una brecha mientras llega la aplicación en firme de todo este sistema de facturación para esa sanción. Pero la norma exige eso, que usted subsane y pague la sanción del artículo 651 haciendo las reducciones que se tienen. Pregunta algo. Se compra una donación a un proveedor una dotación, ¿qué donación? Una dotación al empleado, a un proveedor, y el uniforme se le entrega al empleado. Se debe reportar en nómina electrónica a cada empleado, igual pasa con los bonos que se compran para ellos. Vean, es muy importante tener claro esto. Si usted desde el momento cero que le compró a Arturo Calle la dotación, sabe que esa dotación es para Juan, para Esteban, para tal, de cada uno, y la puede tasar en valor de ese total de la factura, usted tiene elementos para esa dotación, reportarla en cabeza de cada uno de sus empleados. Entonces lo puede hacer ahí.
Pero existen otras normas, por eso no lo hacemos general, o mejor otros sectores económicos, donde la dotación no tiene especificado un trabajador, sino que es un sector de economía, por ejemplo, alimentos, en el cual la dotación se utiliza para entrar a determinado sector. Los que van para esta zona fría se tienen que colocar una dotación. Estos otros que llegan de visita, esta otra, y esa dotación no se puede controlar ni tener específica, entonces no se puede asignar directamente a uno, y en ese caso quedaría el soporte de esa dotación, la factura electrónica que se recibe de esos conceptos, y no tendríamos que incluirlo en la nómina, si va incluido ahí. Otra, Marcela Peláez pregunta, ¿por qué la DIAN dice que no podemos exigir RUT para la facturación electrónica, que solo nombre y cédula y correo electrónico, cuando estamos frente a personas no obligadas a facturar? Entonces hay un derrotero dentro de los requisitos de la factura para tener claro a quién le estoy vendiendo o a quién le estoy prestando el servicio. Y entonces arrancan diciéndole, pregúntele primero si tiene NID. Entonces, ¿quién tiene NID? Los obligados a tener RUT. Pero hay personas que no estamos todavía obligados, o que no tienen todavía la obligación de tener NID. Entonces el derrotero le dice, punto 2, si no tiene NID, entonces dígale que le dé la cédula y el nombre para usted clasificarlo y registrarlo en el sistema de facturación. Si no tiene ni NID, ni cédula, ni eso, porque no quiere el personaje, usted utiliza consumidor final. Entonces, es decir, la DIAN tiene razón. No a todo el mundo le tiene que exigir usted el RUT para facturar, porque no todos están obligados a tener RUT. Puede recibirle el dato de la cédula y la identificación. Adelante, Hildebrand. Bueno, Mariela hace aquí una pregunta, Mariela Cardona, y dice cómo manejar los dividendos cuando se reciben dividendos de varias sociedades. A ver, es muy importante. Cuando hay unas sociedades de 3 pisos, arriba está la del tercer piso, le entrega dividendos a la del segundo y la del segundo le entrega a personas naturales, y pueden haber sociedades hasta en 4, 5 y hasta 10 pisos. Entonces, es muy importante explicar lo siguiente. Cuando una sociedad entrega utilidades a sus accionistas, sean quienes sean, tienen que especificar si son utilidades ganadas hasta el 16 o a partir del 17. Primer punto. Segundo punto. Las utilidades ganadas hasta el 16 pueden ser grabadas con el impuesto de renta o no grabadas, o mejor, los dividendos, pues. Los dividendos entregados del año 16 pueden ser grabados con impuesto de renta o no grabados. Si son grabados con el impuesto de renta, le tiene que retener ese impuesto a esa sociedad. ¿Por qué? Porque ya no pagó. Entonces, la otra la tiene que pagar y le tiene que retener ese impuesto. Entonces, ya esa dividendo que venía grabado la sociedad del segundo piso, la convierte en un dividendo no grabado. Y sigue siendo procedente de utilidades hasta el año 16. ¿Listo? ¿Por qué hay que diferenciar las utilidades hasta el año 16 grabadas o no grabadas? O los dividendos que vengan de utilidades obtenidas en el año 16 grabadas o no grabadas. Porque esas utilidades no pagan el nuevo impuesto a los dividendos ni ayer, ni hoy, ni mañana. Si esa sociedad que está en el segundo piso, además de recibir utilidades o dividendos de la que está en el tercer piso, tiene sus rentas propias, tiene que diferenciar cuando entrega sus dividendos de cuáles está entregando. Si unos dividendos que vienen del año 16 de la que está en el tercer piso, o unas rentas propias suyas que son hasta el año 16 o después del 17. Entonces, eso hay que tenerlo bien armonizado. Las utilidades que vienen vía dividendos de los años antes del 17, hay que diferenciarlos de las utilidades que vienen después del 17, porque de las utilidades que vienen después del 17, sean grabadas o no grabadas, y llámese dividendos grabados o no grabados, sí tienen que liquidar el nuevo impuesto a los dividendos, con una grave acción que ya la vimos hoy. Ese dividendo va a alterar la tarifa de renta de las otras rentas. Si yo gano salarios y gano dividendos, tengo que pagar una tarifa conjunta de salarios y dividendos. Si es que vienen de dividendos o de utilidades obtenidas por las sociedades a partir del año 17. Eso, por favor, hay que tenerlo en cuenta y registrarlo en la contabilidad con esos calificativos.
Un contador, ingeniero, diseñador industrial, etcétera, etcétera, puede tomar costos presuntos en su renta de un 60%. Todo trabajador independiente puede tomar costos en un 60% presuntos. Como lo vimos ya, si se excede de ese 60, tiene que justificar y soportar los costos y los gastos. Un profesional independiente que en su lugar de trabajo lo adecua para la utilización de energía solar puede tener rentas exentas por el uso de esta. No se tienen rentas exentas por la energía solar que produce para su gasto propio, solo por la energía que produce y se la vende a EPM. De resto, no tendrá rentas exentas. Favor continuar. Gracias. Bueno, voy a leer aquí varias preguntas. Nelly pregunta, si por ejemplo un cliente tiene un inmueble que se lo paga a la SAE por arrendamientos y le llega factura electrónica con IVA y este es muy alto, es descontable, es concepto de arrendamientos. Nelly, habría que mirar para qué se está utilizando ese arrendamiento. Si es para una empresa que desarrolla exclusivamente operaciones excluidas, es mayor valor del costo-gasto. Si está para una empresa que desarrolla una actividad que es grabada, será 100% descontable. Entonces, eso que está a partir de la página 115 del manual, que es la depuración para saber si es descontable o no, tendrás que hacerlo con cualquier tipo de operación, ¿cierto? Entonces, hay que pasarlo por ese filtro. Mariela Cardona pregunta si una empresa de asesorías contables tiene derecho a tomar IVA en activos fijos reales productivos, supongo yo, sí, como descuento tributario en renta, por compra de muebles, enseres y computadores. Bueno, ahí hay un tema y es que para que se considere activo fijo real productivo tiene que estar destinado de manera directa y permanente a la prestación de servicios o a la venta de bienes. Entonces, ya sí también tendrías que mirar qué tipo de computadores y para qué los estás comprando. Si es un computador administrativo que no es directamente para la prestación de los servicios, no estaría dentro del beneficio. Pero si, por ejemplo, estás comprando un computador para un auxiliar contable que es directamente para la prestación de servicios de la asesoría contable, considero que sí estaría dentro de la definición. Ahí están los 5 puntos que debe cumplir el activo fijo en la página 137 del manual del IVA. Otra pregunta del usuario 57311. Nuestra empresa factura solo el IVA por entregar productos bonificados que se le regalan a los clientes. Por lo tanto, el cliente no paga este IVA, la empresa lo asume. ¿Este IVA asumido lo puedo descontar como gasto deducible? Sí. Y la idea es que se haga cuando se le emita también por la factura, que era lo que les decía al inicio de la página 36. Se emite la factura y se tiene derecho al descuento si está asociado con operaciones grabadas. Y una última para que Ángela continúe, de María Elaida. El descuento del 0.5% que se tiene derecho en el régimen simple por los pagos recibidos por medios electrónicos se debe soportar con una certificación entregada por el cliente pagador o por la entidad financiera. La entidad financiera entrega un certificado, así como nos entrega la certificación del 4x1000, al régimen simple le entrega una certificación de las transacciones a través del sistema financiero que se hicieron en el año. Dale, Ana. Ok, y me preguntan, vean, Liliana, no se transmitió electrónicamente mes a mes en la nómina las prestaciones sociales. ¿Qué se puede hacer? Haga un ajuste, realice la nómina electrónica de ahorita de diciembre o realice un ajuste de otros meses para que le quede incorporado. Y haga otra cosa, a partir de ahorita la nómina de enero, mes a mes, realice la transmisión. Puede generarse una sanción, puede que genere una sanción, pero empecemos con solucionar el tema de la deducción en renta, porque la deducción en renta significa un rechazo que implica un 35% de la cifra. Y en sanciones, en información exógena, vimos que existe reducciones del 651 que nos pueden ayudar mucho. Preguntan algo relacionado con las propiedades horizontales 2. Una pregunta, vea, si las propiedades horizontales, Santiago, no son responsables de facturar electrónica, ese documento de cuotas de administración es válido para soportar el costo gasto deducción o tengo que realizar un documento soporte. Entonces, ese documento que entregan estas entidades es válido porque yo hago documento soporte cuando estoy frente a una operación que implique transferencia de bien o prestación de servicio y esté frente a un no obligado a facturar. Y las cuotas de administración no son eso. Otra pregunta que me hacen de las propiedades horizontales, que es la posición, yo les voy a mandar el concepto, que esas cuotas de administración las tienen que reportar en el formato 1007 y dice el artículo del formato 1007, los ingresos recibidos y contablemente están registrados como un ingreso recibido. Y una última en esta ronda,
que donde se reportan en el formato 2276 las vacaciones. Y entonces las vacaciones, aunque la persona afirme que no, es una prestación social. Y dentro del instructivo, acabo de verificar del 220 para el año anterior, indican que se reportan en el renglón 41 de otras prestaciones sociales, de prestaciones sociales. Dale, Hildebrand. Pregunta Gabriel Jaime, ¿las empresas con presencia económica significativa en Colombia también se les tendría que aplicar el IVA teórico? La norma de presencia económica significativa en Colombia no cambió las normas del IVA asumido del 19% cuando los adquirentes son responsables del IVA y estamos frente a la compra de un servicio grabado. Entonces, esta norma no cambió nada. Tengo duda en el tema de retención de las PES en la capacitación de días anteriores. Bueno, a Zaira Roldán le recomiendo, la respuesta es, cuando se trata de retenciones a las PES, en la página 201, en el parágrafo segundo del artículo, ya le voy a decir cuál es el número del artículo que está ahí, 1.24.39, parágrafo segundo, dice las condiciones que debo saber para poder saber si le hago retención o no le hago retención en la fuente. Entonces, parágrafo segundo del artículo 12439 con un punto en el medio. Esa es la respuesta para ella. Pregunta María Adelaida. Las compras realizadas con tarjetas de crédito o tarjetas de débito, ¿se les debe practicar retención en la fuente según el oficio número tal de la DIAN? Cuando se compra con tarjetas de crédito o débito, ellas son quienes hacen las retenciones en la fuente. El comprador que utiliza la tarjeta de crédito o débito para comprar no tiene que hacer una nueva retención en la fuente. Pregunta Beatriz Villa. En deducción por certificados de intereses de vivienda o salud para el cálculo de retención en la fuente por salarios, ¿debo soportarlo con el extracto mensual del año actual o el certificado de lo pagado en el año anterior? Recordemos, Beatriz Villa y demás, que los certificados para restar de la base de la retención en la fuente se actualizan hasta abril 15 de cada año. Quiere decir que el cálculo que se hace por el procedimiento 2 en el mes de diciembre, se hizo en el mes de diciembre del año 2023, se utilizaron los certificados que se aportaron hasta abril del año 2023. Solo ahora, en abril del 2024, se actualizan los nuevos certificados de deducciones por intereses de vivienda, medicina prepagada, pólizas de salud y dependientes para ser utilizados en el nuevo porcentaje fijo que se va a calcular en el mes de junio y que tendrán efecto en las retenciones de julio 1 a diciembre 31. Adelante. Viviana Gómez pregunta, ¿pueden por favor explicar nuevamente los responsables del impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados? Sí, Viviana, a ver. Los responsables van a ser los productores, porque es un impuesto monofásico de estos bienes. Para saber si una bebida se considera como ultraprocesada, azucarada, o si un alimento se considera ultraprocesado, azucarado, es importante de revisar las definiciones de hechos generadores que están a partir de la página 221 del Manual del Impuesto sobre las Ventas. Y aquí aprovecho para resolver una última inquietud que mandó Angélica sobre unas empanadas y palitos que son horneados veganos fit. Bueno, el tema con lo FID es que no necesariamente queda excluido por sola esa definición, ¿cierto? Porque para saber si un producto entra dentro de la definición, por ejemplo, de alimento ultraprocesado, hay que revisar con tabla nutricional unos estándares en cuanto a sodio, azúcar o grasa saturada. Entonces, con cualquiera de esos excesos que se cumpla, por ejemplo, no cumple con el exceso de sodio, pero sí con el exceso de grasas saturadas, con unos porcentajes que hay que revisar es con el ingeniero de alimentos o con la persona encargada en la empresa, se define si cumple o no cumple con el hecho generador. Entonces, todos los productores, sí. Si estamos ante la prestación de un servicio de bares y restaurantes, no se cumple el hecho generador, no se cobra el impuesto. Y si quien vende el producto ultraprocesado o la bebida azucarada es una persona natural de ingresos menores o iguales a 10.000, de menores a 10.000 VT en el año anterior o en el propio año, tampoco son responsables
Y con eso entonces resuelvo las inquietudes también que estaban mencionadas respecto a ese tope de las 10.000 VT, si son ingresos brutos o ingresos netos, son sobre los ingresos netos. Tengo otra pregunta de sobre ingresos brutos, perdón, sobre los ingresos brutos. Paola Salazar, sobre el IVA descontable, es decir, las compras. ¿Qué debe hacer una empresa cuando dos de sus proveedores venden el mismo producto? En este caso, maíz cáscara importado. Cuando se le compra al proveedor X, este nos factura un IVA con el 5% y el proveedor Y lo factura sin IVA. ¿Cómo se llega a saber cuál es el proveedor que está clasificando mal el producto? A ver, lo que pasa es que con el IVA, al igual que con el arroz, hay una particularidad y es que depende de la destinación que se le dé, es el tratamiento en IVA. Si está destinado para uso industrial, ellos deben cobrar el IVA del 5%. Si está destinado para consumo humano, la tarifa es excluido, no exento, sino excluido del IVA en el artículo 424. En el caso del maíz. Entonces ya ahí lo que ustedes tienen que mirar es entregarle la certificación de cuál es el uso que le van a dar el maíz. Y si es para uso industrial, que le siga cobrando igualmente el 5%. Y una otra preguntita de Paola Salazar, mencionaste que el impuesto a las bebidas azucaradas y ultraprocesadas es deducible en renta. ¿Con eso te refieres a que los productores como Nutresa se podrían deducir este impuesto en renta? No es descontable, sino deducible. Pero yo como empresa que le compro a la ya mencionada no me lo deduzco porque nosotros lo que hicimos fue subir el costo del producto. No, al contrario. Nutresa, pues o sus filiales que son productores de bienes que cumplen con el hecho generador, ellos simplemente como responsables lo que hacen es una actividad de recaudo, pero ellos lo que tienen es una cuenta por pagar al Estado y cada bimestre cancelan esa cuenta por pagar. ¿Para quién es un mayor valor del costo? Para los que asumen la carga económica, es decir, los clientes de Nutresa. Y para ellos se toma deducible cuando se carga como un mayor valor del producto. Entonces, cuando ya mi costo de producción no son 100 pesos, sino que son 115 o 120, en ese momento yo ya lo estoy cargando como mayor valor del costo y por lo tanto es deducible. Dale, Ángel. Me pregunta Paola, ¿esa obligación de fecha de generación igual a fecha de validación se empieza a aplicar a partir de mayo? Esa empieza a aplicar cuando esté en vivo el anexo técnico 1.9. Entonces, cuando lleguemos a esa fecha de que ya estemos en vivo en ese anexo 1.9, entonces todavía seguimos con las condiciones iguales del anexo 1.8. Me preguntan también, la parte que mencionas de los tiquetes de peaje, tengo un contribuyente que tiene una mula que hace transporte y se ha descontado estos tiquetes, pero para ser ya electrónicos, ¿cómo se va a enviar este tiquete de manera electrónica a la DIAN para ser descontado? Entonces, hay que recordar algo. Existe un documento equivalente que está vigente, que se llama el de documento expedido para el cobro de los peajes, el que nos dan cuando pasamos por los peajes. Ese está válido. Sigue estando vigente durante todo este tiempo hasta que llegue ese calendario de implementación de la resolución 8, que es por allá en septiembre o en agosto, y va a pasar uno a recibir el tiquete para el cobro de peajes electrónico. ¿Quién lo expide? Ese punto de peaje. Entonces, lo voy a recibir. Yo que recibo ese tiquete no me tengo que preocupar por la transmisión. La transmisión la tiene que hacer ¿quién? El peaje o los que administran la concesión para que ese documento quede electrónico. Pero yo lo que recibo sirve de soporte en cualquier medida. Aquí me preguntan otra, de SOME. Vea, para tomar como deducción un gasto por intereses, se puede efectuar el traslado a un beneficiario diferente, es decir, el gasto está causado a un tercero diferente al que se le efectúa el pago. Entonces, tenemos que recordar algo. La información contable debe obedecer a la realidad, ¿cierto? Hechos reales. Entonces, el hecho real es un tercero al cual le estamos pagando unos rendimientos financieros. El tercero, que es dueño de los recursos que me prestó y le estamos pagando el rendimiento financiero, puede decir, venga, no me gire a mí, gíreme a otra persona. Pero yo no puedo, por ese giro a otra persona con carta de autorización y que cumpla el sistema de bancarización, decir que el gasto no es de ese tercero, sino de esa otra persona a la que le giro. Eso no lo puedo hacer porque él no tiene los recursos para justificar ese préstamo. Y con eso queda pues el costo aceptado como deducción correspondiendo al hecho real del tercero al cual le prestó. Hildebrando, Ya, bien pueda. gracias. Me preguntan, a ver, a Nelly que está haciendo una pregunta también del IVA en compras al PES.
Ya le respondí esa pregunta que creo que la había hecho pues otra persona con antelación. Pregunta Marley. En depuración de retención de la fuente mensual de un empleado del año 2024 debo tener en cuenta los límites entre el 40% del salario y las 1.340 llevadas al cálculo mensual. Así es. Esos límites son mensuales y anuales. Y usted debe chequear el acumulado mensual que no sobrepase los topes anuales. Un no residente que recibe ingresos por arrendamiento está obligado a declarar en renta en el 110 si le hacen la retención del 3,5. Sí, porque las retenciones que le deben hacer por arrendamiento deben ser del 20% y no le están haciendo la retención correcta, se queda obligado a declarar. Una persona natural independiente puede optar por deducir dependientes 1 arriba y 4 abajo, así tome costos y deducciones. Una persona natural independiente que tome costos y deducciones no tiene dependientes arriba, tiene dependientes solo abajo. No tiene los 4 dependientes de abajo, más no puede tener dependientes arriba porque esa no es una deducción para él. ¿Una cooperativa puede acceder al beneficio de auditoría? Sí. Todo contribuyente de renta, como son las cooperativas, tienen derecho al beneficio de auditoría. Ya voy a terminar, Marcela. Una cooperativa que arrojó pérdidas líquidas en el año X-1 puede en el año X compensar esa pérdida. Así es. Toda cooperativa o contribuyente que es contribuyente de renta, si perdió en el año 1, en el año 2 puede tomar como deducción o compensación esas pérdidas. La declaración de renta de una persona jurídica que genera pérdida fiscal, ¿en cuánto tiempo queda en firme a la luz del artículo 148? Le voy a decir que no es a la luz del artículo 148, sino a la luz del artículo 147 cuando se generan pérdidas, porque 148 es pérdidas de activos fijos por fuerza mayor que no tienen este limitante. Las pérdidas, las personas jurídicas que generan pérdidas tienen su firmeza de declaraciones de 5 años actualmente y tiene 12 años para deducirse o compensar esas pérdidas. Con esto yo doy término a mis preguntas porque sugiero pues que en 3 minutos demos por terminadas las respuestas. Les sugiero pues a las panelistas a ver qué piensan. Sí, yo tengo aquí solo una que estaba pendiente. Yo creo que ya le damos paso a Ángela rápidamente. María Victoria Arango preguntaba si ella dónde labora, venden todo tipo de carne sin empacar y empacadas al vacío. Para los despachos se empacan en bolsas grandes sin logos. Sobre esto debo pagar impuestos. Entonces recordemos, usted como productor de bienes que van empacados, envasados, ya quedó súper claro, no tiene la responsabilidad del impuesto a los plásticos de un solo uso. De pronto, ¿quién le va a cobrar y en qué momento es que se va a generar el impuesto? La persona que le vendió los plásticos, el productor de plásticos de un solo uso, cuando usted los compró, se los facturó con el respectivo del impuesto y en ese momento se volvió un sobrecosto. Pero entonces ya lo que pasa es que queda inmerso dentro del costo. Y lo que yo les mencionaba es que la norma dice no deducible, pero mientras no se facture de manera discriminada, pues no habrá cómo saber qué costo es deducible y no, y esa es como la dificultad que tenemos. Ya con esto yo también termino, dale, Ángela. Voy a responder unas preguntas ahí hasta la hora que recibamos en el chat. Carolina preguntó, vea, ¿los pagos en hoteles y restaurantes en visitas al exterior se les realiza documento soporte? Sí, el documento soporte es el documento válido para las operaciones con no residenciados o no domiciliados en Colombia. Me pregunta de Somex, una persona natural responsable de IVA que pertenece al régimen simple de tributación está obligado a nómina electrónica. Entonces recordemos que los del régimen simple no tienen costos y deducciones. Al no tener costos y deducciones, por más que tenga nómina, no hay que transmitirla porque esa no la necesita para la depuración de su impuesto. El que no necesita costos no tiene que transmitir la nómina electrónica. Pregunta Paola, es decir, que la factura POS se empieza a volver electrónica a partir de agosto. Muy importante, el documento equivalente electrónico tiquete máquina registradora con sistema POS empieza a ser vigente en el calendario en esa resolución 8 a partir de mayo 1 porque lo tienen que implementar los grandes contribuyentes en esa fecha. Entonces, a partir de esa fecha es que está vigente. Pregunta Irma Cataño. Los certificados de contrato de mandato deben tener documento equivalente electrónico. Para soportar gastos e impuestos descontables en mandato se tiene el certificado del mandatario.
se debe elaborar el documento equivalente electrónico. Entonces recordemos que en la relación de mandato, quien cumple con las obligaciones formales es el mandatario. Y el mandatario nos da un soporte, que ese es el soporte para nosotros registrar los costos, gastos y deducciones. Nosotros no necesitamos más. El mandatario debe conservar en las operaciones. Si es una operación de ingreso, el mandatario factura. Si es una operación de adquisición de bienes y servicios, el mandatario compra y debe conservar la factura. Pero yo, que soy la otra parte, el mandante, simplemente con esa relación que dice me corresponde esa parte, realizo mi registro. Una de Viviana Gómez. ¿Cuál sería el documento de soporte idóneo? Aunque ya hemos contestado, pero para que se sienta atendida, para legalizar un reembolso de taxi o bus a un empleado, teniendo en cuenta que no es posible tener los datos de estos prestadores de servicio y que esto no representa un ingreso extra para el empleado, pero sí un costo para la empresa en función de que esto sea deducible. Recordemos, hay que hacerle a todos esos gastos de caja menor y esos de empleados el documento de soporte en adquisiciones efectuadas o no obligados a facturar. Se transmite, pero hay que tener sano juicio que cuando se haga registro no se identifique como ingreso para el tercero, es decir, llevarlo allá en una cuenta donde podamos transmitirlo después en medios en el concepto 50-55, 50-56, que implican que no es ingreso para el tercero. Y la última, para que quedemos ahí tranquilos, para el sistema del POS electrónico, cuando se implemente, que se viene el límite de 5 VTs continúa. No, ya cuando se implemente esto, se puede implementar por cualquiera, ya desaparece ese tope porque ya va a llegar en tiempo real la información. Quedaron otras preguntitas ahí, pero creo que ya es suficiente, ¿cierto? Bueno, quiero darle las gracias a todos los participantes por estar con nosotros. Quiero darle las gracias a Alexandra Gil, a Marcela Romo y a Ángela Mesa por haber participado con nosotros pues como conferenciantes. Muchos éxitos. La evaluación está en un 72% excelente, en un 23%, 24% muy buena, y lo otro pues son cifras insignificantes. Muchas gracias a ustedes. Por favor, usen ese material que les entregamos. Por favor, usen los manuales. Ahí tenemos mucho material de consulta. Y recordemos lo que dice Einstein. Tenemos que fantasear, porque solo con las fantasías creamos pensamientos y con los pensamientos creamos obras. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Bueno, de parte de Gil Gómez, de parte mía también, muchísimas gracias a todos por su participación, por su atención. Siempre lo decimos, el hecho de recibir tantas preguntas para nosotros es muy enriquecedor, pero también quiere decir que hay un verdadero y un genuino interés en el tema que uno está exponiendo y para uno eso es muy bueno. Agradecemos pues su participación y esperamos contar con ustedes en próximos eventos. Aquí una cuñita simplemente antes de que darle paso a Ángela, recuerden quienes son miembros del Club de Tributaristas, que ya Ildebrando les explicó los beneficios, que nosotros hacemos un evento que es gratuito para ustedes y pues con un costo para los demás de medios magnéticos, porque con Ángela vimos un abrebocas de lo que es de medios magnéticos, pero para quienes de pronto queden antojados del tema con mucho más detalle, lo vamos a desarrollar, pienso yo que va a ser a finales de abril, entonces estén pendientes de nuestras redes sociales, también es la recomendación. En nuestra página web, como vieron, compartimos muchas herramientas, la que compartimos del régimen simple, impuestos saludables, los informes de los boletines mensuales, entonces el objetivo es que sigamos creciendo de la mano de ustedes. Feliz día y muchísimas gracias a todos. Gracias primero al Poder Superior, como cada uno lo llame, para mí el Padre amoroso que nos regala esta experiencia. Esto es una experiencia que enriquece mucho, no solo ustedes que están detrás de bambalinas, sino a todos nosotros. Gracias a mis compañeros de oficina, que somos una red que cada uno pone lo suyo para que este evento sea exitoso. Gracias a mis compañeros panelistas, nos retan cada día con todos sus comentarios, los conferencistas. Los esperamos ver muy pronto en todos los eventos, que sigan con nosotros. Gracias por enriquecernos, por permitir que nuestras obras, los manuales, estén en sus manos y los compartan con otros. Los esperamos en los próximos eventos. Que tengan un feliz resto de día. Antes de irnos, quiero decirles que nuestra firma produce un documento para declarar por personas naturales que se llama Así Declaro. Lo hemos hecho por el año 2022 y creo que 2021 y esperamos actualizarlo para el año 2023. Se llama Así Declaro y es una herramienta que se vende en nuestra organización. Es un precio insignificante
Y con esa herramienta ustedes pueden hacer declaraciones de renta para 1000 personas. Pagando por un solo uso, pueden hacer declaraciones para 1000 personas.